Continuamos ahora con el doctor Mariano Girardotti, que va a disertar sobre el tema venta y arrendamientos de inmuebles rurales, la reforma tributaria, inflación y planificación fiscal. El doctor Girardotti es contador público, posgrado de especialista en tributación en UBA, ex docente en la materia Teoría y Técnica Impositiva 1 e Impuesto en el sector agropecuario, Universidad de Palermo, ex docente en el MBA y Seminario de Agronegocios de la Universidad de San Andrés y posgrado de la Universidad de Loma de Zamora, docente en numerosos cursos de la especialidad en los consejos profesionales de Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, San Luis y Buenos Aires. La idea hoy es, son 50 minutos, hay temas que vamos a tratar que quizá meritarían mucho más tiempo, pero vamos a tratarlos un poco rápido. Este material está hecho para una charla un poco más larga, con lo cual quizá hay algunos slides que vamos a pasar un poquito rápido. Y me quiero detener en algunas cosas que puntualmente a mí me parecieron interesantes así que bueno, vamos a ir arrancando. Cualquier cosa, cualquier tema que yo no toque, por lo menos les queda el material, porque la idea era que el material tenga algo genuino de dictámenes, etcétera, como para que les quede y vamos a ir haciendo algunos puntos sobre cada una de estas cosas. Con relación a la venta del inmueble, vamos a hablar siempre del inmueble rural, pero hubo una reforma tributaria, la de la 27430, que retocó cómo se tratan los inmuebles en general, con lo cual vamos a hacer un poquito de un relevamiento de cómo quedó la cosa, al menos para las personas humanas y asociaciones indivisas, para luego pasar a otras cuestiones. Y en todos los casos quizá vamos a ir mechando alguna cuestión de tax planning, o sea, cómo podemos sacar alguna ventaja o evitar algún peligro de cada uno de los temas que vayamos viendo. Bueno, en la vieja ley teníamos claro que una vez que uno no tenía periodicidad en la fuente y agotaba la fuente productora, no tenía hecho imponible, en la mayoría de los casos relativos a inmuebles. Esto cambia con la incorporación en el artículo 2 del punto 5, donde se incorpora como un hecho imponible autónomo los resultados de la enajenación de inmuebles y de los derechos sobre los mismos. Con lo cual, ahora nos estamos enfrentando, ya hace un tiempo, creo que esto ya es conocido por todos, con eventualmente tener que analizar si una operación de venta de inmuebles está grabada o no. Va a depender de la vigencia de esta norma y de otros pormenores, con lo cual entramos dentro de un territorio fiscal nuevo al 31 de diciembre del 17 y vamos a ir viendo algunos puntos que fueron cambiando. Bueno, en segunda categoría se incorporan en el inciso K resultados de operaciones, de ventas de acciones, etcétera, y al final, así como por la enajenación de inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles. Entonces acá estamos en segunda categoría, criterio de lo percibido, y después esto vamos a encontrarnos con algo novedoso, es que tributa a través del impuesto cedular. Están los inmuebles y además están los derechos sobre inmuebles. Y los derechos sobre inmuebles son derechos reales que recaigan sobre estos bienes, cesiones de boletos de compraventa u otros compromisos similares y eventuales cesiones de tenencia o posesión. O sea, todo tipo de cesión de derechos sobre inmuebles. Una concepción de hecho imponible bastante omnicomprensivo. Y tenemos que empezar a pensar en la diferencia que hay entre lo que es la transferencia de un derecho sobre inmueble con la constitución de un derecho real o la constitución de un derecho sobre un inmueble, porque eso juega en otro artículo. Entonces vamos a tener que pensar frente a qué estamos en cada caso que analicemos una operación de venta de inmueble. Por otro lado tenemos el artículo de tercera categoría, el 49, que establecía determinadas gravabilidades para determinadas operaciones con inmuebles. Por ejemplo, los loteos con fines de urbanización, los provenientes de la edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal
Y lo que agregó nuevo es desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios previstos para el Código Civil y Comercial, incluidos en tercera categoría. Los loteos sabíamos, ya estaba de antes, era el tema de los... cuando yo loteo y saco más de 50 lotes, automáticamente paso a tercera categoría y eso ya no juega dentro del cedular. Y después las otras de venta de inmuebles en construcción en propiedad horizontal y desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos. Esto es algo nuevo y es medio también omnicomprensivo de los desarrollos. No es puntualmente rural, con lo cual no nos vamos a detener demasiado en esto. Otra cuestión que tenemos son la venta de inmuebles en cuarta categoría. Esto es una cosa muy rara, simplemente la menciono como una curiosidad. Hay un artículo del decreto que es el 114 que dice que en determinados casos de cancelaciones de créditos de cuarta categoría mediante la cesión de bienes, muebles o inmuebles, voy a eventualmente tener un nuevo hecho imponible si yo me desprendo del bien a 2 años de haber cobrado. O sea, cuando a mí me debían 100, vamos a hacer un número un poco más grande, 3 millones de pesos de honorarios y deciden cancelarme con un inmueble. Entonces yo cuando me cancelan con el inmueble tengo que declarar esos 3 millones de pesos, pero al año y medio lo vendo y lo vendo en 3 millones y medio de pesos. Entonces, entre la diferencia de estos 3 millones y medio contra los 3 millones que yo había declarado como percibidos como renta de cuarta, se me genera un nuevo hecho imponible. Ese nuevo hecho imponible es reputado ilegal para muchos, porque está creado por el decreto reglamentario, y además porque hoy me va a generar una especie de colisión con el impuesto cedular. O sea, es algo que estaría eventualmente, si esto ocurre a partir del 1 de enero del 2018, grabado por el impuesto cedular y también grabado por este artículo raro del decreto reglamentario. Como es muy raro que los contadores nos paguen con un inmueble, nada, es simplemente anecdótico, pero sepan que está dentro del decreto. Y después lo que decíamos, habíamos hablado que en segunda categoría y por lo percibido estaba la transferencia de derechos reales o derechos sobre inmuebles, pero nos encontramos que en primera categoría, en el artículo 41, está algo muy parecido, la constitución de derechos de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales. Y entonces acá vamos a tener que distinguir cuándo estamos constituyendo un usufructo o cuándo lo estamos cediendo. Cuando lo estamos constituyendo es una renta de primera categoría y eso va a ir por alícuota progresiva. En cambio, cuando lo estoy transfiriendo voy a ir por alícuota del 15% del impuesto cedular 90.5. Esto es una pequeña curiosidad a tener en cuenta de acá a futuro. Acá tengo una especie de cuadro que dice, bueno, si vendo el inmueble, tengo una renta cedular del 15%. Si constituyo derecho real de superficie, voy a escala progresiva y voy por lo devengado. Y si cedo el derecho de superficie, tengo renta considerada como cedular al 15%. Esto me parece que es un desincentivo a este instituto nuevo de la superficie para utilizarlo. No creo que yo no lo vi que se utilice demasiado. Bueno, esto genera que yo por ahí discrimine el utilizarlo o no. Bueno, y después con relación a las empresas unipersonales y sociedades simples, acá la pregunta que me tengo que hacer es si el inmueble está afectado a estas unipersonales o sociedades. Por lo general, en términos generales, yo cuando se utiliza un inmueble propiedad del dueño de la unipersonal para explotarlo, lo afecto y lo tengo adentro del patrimonio de la empresa. Si bien no encuentro una norma en el impuesto a las ganancias que me diga cuándo un inmueble está afectado a una empresa unipersonal o a una sociedad de hecho.
La norma que más se parece a una definición de eso está en ganancia mínima presunta, en el artículo 12, que dice que es cuando un inmueble tenga como uso exclusivo la explotación y que no se perciba o que no se esté percibiendo ningún alquiler, o de percibirse ese alquiler esté a valores que no sean de mercado. Entonces se considera que el inmueble está afectado. ¿Y qué quiere decir que el inmueble esté afectado? Que cuando yo venda ese inmueble me va a generar impuesto a las ganancias, pero a la tasa de la unipersonal, o sea, a la tasa progresiva, a la tasa del 35%. Y por eso es que tengo que además tener un especial cuidado con nuestro cliente y estar todo el tiempo comunicándole que tenga cuidado, que no decida una venta de inmuebles sin avisarle al contador, porque a veces vienen con la historia ya cerrada. Te dicen, che, mirá, acabo de vender el inmueble, buenísimo, me queda tanto. Y vos le decís, ¿qué cuenta hiciste para saber si te queda tanto? No, bueno, lo que la del 1.5 que me dijo el escribano y listo. No, pero esto paga impuesto a las ganancias. Desde el momento de precio de venta contra precio de compra, excepto que lo haya comprado a partir del 1 de enero de 2018, o sea muy viejo y tenga algún pequeño ajuste, pero... Y ahí, bueno, la clásica es cómo no me avisaste antes, porque ahora ya cerré el número y el salame de mi contador otra vez y qué sé yo. Pero esto es una cuestión a tener en cuenta. Es un sujeto empresa, todo incremento patrimonial en un sujeto empresa que no obedezca a un aporte va a ser considerado de utilidad. Por tanto, tener en cuenta que cada vez que ocurre una venta tenemos un posible problema. Bueno, acá hay una aclaración que dice que cuando se obtengan resultados derivados de la venta de inmueble por empresas unipersonales o sociedades simples, entonces, o por empresas unipersonales y nada más, pero aclara que no se le aplica el artículo cedular. Bueno, lo que es importante con la reforma es que se va a aplicar no al universo de los inmuebles, sino a todos los que se hayan adquirido con posterioridad al 1 de enero de 2018. Entonces, los inmuebles que estarían eventualmente grabados con esta reforma son los que yo compré a partir del 1 de enero, o me cedieron o adquirí a partir del 1 de enero de 2018. Y si yo recibí una herencia o eventualmente una donación, tengo que analizar cuándo quien me cedió el bien o el causante o el donante, cuándo fue que lo adquirió. Si lo adquirió con anterioridad al 1 de enero de 2018, entonces yo estaría fuera exonerado del impuesto. Si ocurre después, y pagaría el ITI. Si fuera después, ya tengo que estar pagando el nuevo impuesto. Bueno, acá está la definición de enajenación. No hay, en términos generales, grandes diferencias. No, pero acá hay un tema que quiero ver. Bueno, acá esta configuración de la enajenación viene del decreto 976 del 18. Este decreto intenta aclarar las situaciones que teníamos interrogantes, que eran cuestiones intermedias, donde me encontraba al 1 de enero de 2018 habiendo iniciado la compra de un inmueble y no sabía si esa compra se iba a considerar que iba a ser posterior al 1 de enero de 2018 o como había empezado con el proceso antes del 1 de enero, iba a quedar exonerado del impuesto, no exonerado, sino no alcanzado por el impuesto. Entonces, bueno, hay unos casos que son bastante obvios. Yo en su momento recomendé a mis clientes que intenten obtener la posesión antes del 31 de diciembre del 17. Quizá después, quien no la haya obtenido antes del 31 de diciembre de 2017, el consejo hubiera sido quédate sin la posesión, así lo que vos tenías es un derecho sobre un inmueble anterior al 1 de enero de 2018, entonces lo que vos vas a vender es un derecho sobre un inmueble posterior al 1 de enero de 2018. Pero lo que es por ahí un poco más jugoso en este artículo es el final que dice:
Si está en una obra en construcción sobre inmueble propio al 1 de enero de 2018, en ese caso voy a pagar el ITI. O sea que yo estaba construyendo un inmueble, tenía el terreno, estaba construyendo, se considera que ese inmueble está adquirido con anterioridad a la vigencia de esta norma. Y si eventualmente yo había entrado, tenía mi boleto, no tenía posesión, pero había pagado más del 75% del valor del inmueble, entonces también se considera que yo compré con anterioridad al 1 de enero de 2018 y por tanto estoy no alcanzado por el nuevo impuesto. Una cuestión que modifica un poco, por lo menos lo aclara, es el tema de los bienes recibidos por herencia, legado o donación. En el caso de inmuebles rurales, esto es una cuestión que ocurre y que a veces genera alguna preocupación. Lo que dice la ley es al valor impositivo que tenía para el antecesor. Y de no existir o no poderse determinar, lo importante sería determinar el valor de plaza. Hablemos de una persona que compró el inmueble a partir del 1 de enero de 2018. Tenemos dos tíos, uno que compró el inmueble a partir del 1 de enero de 2018, los dos lo compraron al mismo momento, los dos se mueren, y uno tenía la declaración jurada y tenía un valor determinado al cual voy a tener que recurrir para incorporar ese inmueble a mi patrimonio. Ese inmueble, como lo compró a partir del 1 de enero de 2018, entonces está grabado en si yo lo voy a vender. Y el otro tío era medio un delincuente, una cosa media rara, no hacía declaraciones juradas, era un tipo difícil de enganchar. Y finalmente ese tío me es más negocio que el tío ordenado. ¿Por qué? Porque el tío que no tenía papeles y que yo no puedo determinar cuál era el valor impositivo, la ley lo que me dice es anda a valor de plaza. Y valor de plaza es un valor de tasación. Y entonces yo cuando venda voy a tener una utilidad menor, porque en el tío 1 que estaba ordenado tengo el valor de origen, ajustado eventualmente por IPC, y en el otro tío tengo el valor de plaza del momento en que lo incorporé a mi patrimonio. Y si eventualmente yo tuviera bienes adentro de ese campo que amortizar, entonces me conviene también el tío desordenado que me hace evaluar el inmueble a valor de plaza. Si todo esto ocurriera con bienes que se compraron con anterioridad al 1 de enero de 2018, entonces es una renta no alcanzada por mí cuando las venda. O sea, este análisis no tiene mucho sentido. Bueno, esto es cuando se considera que los bienes entran en mi patrimonio, es con la declaratoria de herederos, con la declaración de validez del testamento que cumpla la misma finalidad, o con la tradición del bien donado. Y el valor de plaza lo que me habla es de que no puede ser inferior al que surja de alguna constancia emitida por un corredor público u otro profesional matriculado cuyo título habilita a emitirlo, pudiendo suplirse por la elaborada por una entidad bancaria perteneciente al Estado Nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si fueran en el exterior van a pedir dos tasaciones, pero en cualquiera de los casos yo me voy a enfrentar con tener que probar cuál fue el valor de plaza que tome con algún elemento fidedigno. Bueno, esto es, acá tenemos dos, en el decreto reglamentario está cómo se define valor de plaza y de forma muy parecida está en el decreto 976 del 18, que no hace grandes cambios. Bueno, en la determinación de la ganancia bruta para la venta de inmuebles, de acuerdo al 90.5 del impuesto cedular, habla que se puede deducir del precio de enajenación el costo de adquisición actualizado. Acá sería, en este aspecto, para darle un poco de realidad económica, hubiera sido muy interesante que a mí me dejen deducir el valor en moneda dura, ¿no? Porque los inmuebles, es muy raro alguien encontrar hablando de que cuánto le ganó en pesos a la venta de un inmueble. Pero algo es algo. Lo que permiten es actualizar desde el momento de compra hasta el momento de venta por IPC
el costo de la compra del inmueble que yo adquirí, recordemos, a partir del 1 de enero de 2018. Hoy, contra la diferencia de cambio, por más que yo haya perdido plata en dólares, sigo pagando impuesto a las ganancias porque el ajuste por IPC sigue estando muy por debajo de la devaluación que tuvimos, ¿no? Dice gastos, comisiones, honorarios, etcétera, generados por la venta, directa o indirectamente. Y en el caso que hubiera estado afectado a la obtención de resultados, las amortizaciones que yo hubiera deducido las tengo que restar de valor residual, etcétera. Ahora, yo ese inmueble por ahí lo tuve 1 año y medio que le hice algún gasto de mantenimiento, alguna reparación, alguna construcción, alguna mejora. Eventualmente tuve que pagar gastos de dominio, inmobiliario, ABL, etcétera. Yo entiendo que esos también podrían deducirse porque si no estoy midiendo peor todavía la utilidad generada por si bien esta renta cedular es un poco rígido y todo, yo tuve que, para mantener y obtener mi ganancia grabada, tuve que hacer gastos. Eventualmente, si lo tuve alquilado, ya jugaron, pero si no, tenemos un tema que bueno, va a dar lugar seguramente a algún tipo de planteo. Bueno, esto es un dato de color. La casa habitación del contribuyente está exenta del valor locativo, exento el resultado derivado de la enajenación y no exento la constitución y transferencia de derechos sobre esa casa habitación. El quebranto es del tipo específico, lo puedo arrastrar por 5 años, o sea, va a esperar ese quebranto. Si yo hoy es medio raro con los valores en dólares que yo tenga quebranto, pero si eventualmente tengo quebranto, ese quebranto me va a durar 5 años, esos 5 años tengo que generar alguna otra operación que sea venta de inmueble, que sea una venta o una transferencia de derechos sobre inmueble, y si eso me genera una utilidad, puedo compensarlo contra este quebranto. ¿Puedo actualizarlo? Y a mí me gustaría decir que sí. Yo entiendo que el artículo 19 es un artículo independiente y con vida propia en la ley del impuesto a las ganancias. Hay quien dice que no, porque no está comprendido dentro del 89, que establece todos los ajustes que queden por fuera del ajuste por inflación, ni tampoco en el 95. Pero bueno, hay toda una discusión, hay artículos para un lado y para otro, así que cada uno eventualmente con los quebrantos va a tener que asumir qué política tomar. Lo raro es que acá se olvidaron un índice ahí adentro, cambiaron en toda la ley los índices del IPIM, que era el índice de precios mayoristas, al IPC, que es un índice mucho más bajo, y aquí dejaron el IPIM. Entonces, dependiendo del perfil del cliente y dependiendo del perfil del profesional, vamos a tomar alguna decisión concerniente a qué hacemos con ese quebranto. Cuando viene mi cliente y me dice, che, yo quiero vender el inmueble de esta unipersonal, esto seguramente todos lo conocen, lo que se hizo ahora en la ley fue agregar que también esto es viable para sociedades. Lo que dice es que si yo ceso la actividad y desde la última operación pasan 2 años, los inmuebles y los bienes que eventualmente queden en esa unipersonal pasan. Ustedes saben que tenemos un doble carácter cuando tenemos un unipersonal. Somos unipersonal, pero a su vez somos persona física. Entonces, pasados los 2 años, esos inmuebles que estaban en cabeza del unipersonal son transferidos a mí como persona física. Entonces, dejo de estar grabado a la alícuota progresiva como una renta de tercera del sujeto empresa y paso eventualmente a no estar grabado o a pagar renta cedular dependiendo si el inmueble lo había adquirido antes del 1 de enero de 2018. Al revés, si lo había adquirido después del 1 de enero de 2018. Acá, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta y es una posibilidad de uno plantearle a quien tenga un unipersonal, decir, mira, si lo querés vender vamos a tener que esperar 2 años, vamos a dar el cese, después vamos a ver por qué es importante correr ese bien del activo de la empresa al activo tuyo personal, porque si me lo olvido puedo generar un problema, después vamos a ver cuál es. Y después está algunas elucubraciones de que a veces el fisco viene con un grado de maldad extraño y que
planteé que la fecha de incorporación del inmueble por parte de la persona física no es la fecha de origen de compra en su momento, que después lo afecté a la unipersonal, sino que es la fecha en que la unipersonal me lo devuelve. Entonces, si esa fuera la postura, ahí tenemos un problema, porque va a decir, esto está grabado con el impuesto cedular, o sea, lo compraste después del 1 de enero de 2018. Yo entiendo que esto no tendría que ocurrir, pero bueno, es una posibilidad. ¿Por qué decía el tema de no olvidarnos el inmueble adentro de la empresa una vez que cesamos actividades? Por un caso, es un caso que ya se está poniendo viejo, pero a efectos de ver lo arbitrario, que puede ser un planteo de un exceso de formalismo, y lo importante que es nosotros, digamos, que muchas veces somos un tipo el que me lleva los papeles, como un error infinitamente menor puede generar un despiole de proporciones. Este era un tipo que era un mendocino, y tenía un par de viñedos. Uno de ellos lo tenía totalmente abandonado, con unos pajonales de como 3 metros, no lo usaba, y se ve que cuando llamaba al contador a fin de año le decía, lo mismo que el año pasado, después te paso la cuenta bancaria, poné lo mismo, listo, lo mío, viste, sabes que es bastante sencillo, como dicen todos. Y el contador repetía un año tras otro la declaración jurada del año anterior. Y se olvidó, por más que Furnari había sacado el inmueble, no había sacado el inmueble, pero había dejado de explotar este inmueble por más de 10 años, se olvidó el inmueble adentro de la parte, la columnita que dice empresa. O sea, es un cambio de casillero que se olvidó de hacer. Entonces viene el fisco y le plantea, dice, che, acá vemos una venta de un inmueble y vemos que se vendió desde la empresa y usted no tributó por ese inmueble. No, bueno, pero que la verdad es un inmueble viejo, en realidad lo vendí yo, no lo vendió la empresa. Bueno, pero la declaración jurada no dice eso. La declaración jurada muestra que el inmueble salió de la empresa, no de su patrimonio personal que está en otra columna. Que sí, que no, determinación de oficio. Furnari seguramente habrá tenido alguna exabrupto con el contador después de todo este despiole que jamás esperaba. Van a tribunal fiscal y el tribunal fiscal dice, no, está bien, el sujeto que vende es el sujeto empresa, con lo cual Furnari evadió impuesto a las ganancias y tiene que pagar. Después de ahí, entre medio, se muere. Furnari se ve que se muere cuando se agarra a trompadas con el contador, termina dándole un infarto y se muere. Bueno, esto es mentira mía, pero... y yo le pierdo el rastro. Al tiempo leo un artículo sobre un fallo que se llama Salerno, Nelly, Hilda y otros, y ahí me entero que eran los hijos de Furnari que siguieron discutiendo, que fueron a Cámara, y la Cámara dijo, no, está bien, no tiene razón el fisco, porque no podemos consentir este nivel de formalismo y rigorismo fiscal. Con lo cual revoca la sentencia del tribunal fiscal y ya post-mortem, Furnari queda libre de un planteo injusto. Pero recordemos nada más que traigo esto para que veamos que los pequeños detalles que quizá una tarde cualquiera descuidamos generan un desastre bastante importante. Después, y esto no sé por qué aparece acá, dictamen 71/2004, sé que quedó descolgado, de paso lo explico, creo que aparece después más adelante, pero lo explico un poco. Estos fueron 2 hermanos que no, ya verán que el tema es un poco inconexo con esto, pero son 2 hermanos que son dueños heredan una sociedad anónima, la sociedad anónima tiene un campo, el campo, ninguno de los dos tiene ganas de quedarse en socio con el otro hermano, quieren dividir el campo, quieren quedarse cada uno con su parte como si fueran personas físicas. Entonces van y le plantean al fisco, mire, tenemos una sociedad anónima, tenemos 50 cada uno, queremos dividir esta sociedad anónima, queremos disolverla y quedarnos cada uno con un pedacito del campo, o con el 50% del campo. Y el fisco le dice, bueno, vamos a analizarlo, cometen el error de hacer una consulta vinculante, yo creo que esto no lo hacían por consulta vinculante y pasaba, y el fisco lo que dice es, mire, estuvimos analizando, esto es una disolución,
Usted sabe que la transmisión a título oneroso de inmuebles está gravada con el impuesto a las ganancias. Para disolver, en teoría usted tendría que devolver las acciones a la empresa y la empresa le devuelve a usted le entrega a usted los campos. De alguna manera esa entrega y contraentrega le dan onerosidad al acto. Ustedes recuerden que onerosidad no quiere decir que haya dinero de por medio, quiere decir que haya contraprestación, que haya ventaja. Si uno le pide a una chica, dame un beso y yo te regalo una botella de Coca-Cola, o yo hago tal cosa por vos, eso es oneroso. O sea, onerosidad es yo no te doy una ventaja si vos no me das una ventaja a mí. Entonces el fisco dice, acá hay una transmisión de dominio a título oneroso. Yo creo que eventualmente puede estar grabado esto, pero no con esta justificación. Esto es más una comunicación de bienes de una sociedad que se está terminando, que está desapareciendo con los accionistas y dueños. Y ellos le explican, nosotros no tenemos ni acciones emitidas, esto nunca se emitió, nada, bueno, no importa, pero teóricamente tendría que ser una transmisión onerosa. Con lo cual, cuidado con las disoluciones, más cuidado con las reducciones de capital, con adjudicación de bienes, porque el fisco lo toma como una venta y la venta es a valor de plaza. Bueno, con relación a un poco a tax planning, las amortizaciones, ustedes recuerdan que la tierra no se amortiza independientemente de discusiones que hubo en su momento sobre que era un yacimiento a cielo abierto, etcétera. El fisco, más bien la ley, no permite la amortización, pero sí permite la amortización de inmuebles que adquiero conjuntamente con la tierra. Entonces, si yo soy el contador de una empresa que está adquiriendo un inmueble rural, es importante que haga alguna evaluación o que eventualmente pida la tasación de un experto de qué valen los inmuebles o las construcciones o eventuales molinos, aguadas, etcétera, que haya dentro del campo para darles un valor y poder amortizarlo. Y de esa manera generar alguna ventaja, alguna eficiencia en la compra. Muchas veces nos encontramos con que directamente se compra y se pone predio rural, campo, lo que fuere, y no se amortiza y queda todo tirado en bienes de uso no amortizables. Recordemos que según el artículo 89 de la ley, desde el 1 de enero de 2018 ya podemos actualizar estos bienes y eventualmente actualizar las amortizaciones si se compró para personas físicas a partir del 1 de enero para personas físicas unipersonales, etcétera, a partir del 1 de enero del 2018 y para personas jurídicas a partir del primer ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2018. Si yo vendo un inmueble rural en cuotas, otra de las cuestiones que tenemos muchas veces, uno dice, bueno, vendí el inmueble, y uno le dice, no, pero ¿te acordás que tenés que pagar el impuesto a las ganancias? Pero no, me quiero matar, ¿cómo no me avisaste? Que esto, que lo otro, que yo, pero bueno, lo vendí en cuotas, y le decís, y son cuotas sin interés, y le tenés que decir, cuidado, porque hay un artículo que es el 48 de la ley, que habla de venta de inmuebles en cuotas, y esa venta en cuotas está sin admitir prueba en contrario, generando un interés no menor al fijado por el del Banco Nación argentino para descuentos comerciales, y acá no tengo prueba en contrario, o sea que cualquier campo, cualquier inmueble rural, cualquier inmueble en general que yo venda en cuotas, voy a tener que calcular una tasa de interés que hoy es muy significativa. Alguno me puede decir, bueno, pero generalmente se ponen en dólares y sin interés. Bueno, en ese caso entonces tendría que fijar cuál es la utilidad contenida en cada cuota, cuál es el interés contenida en pesos en cada cuota y eventual diferencia de cambio por fuera quedaría no alcanzada. Pero esto es importante que lo sepamos, cada vez que hay una venta de un inmueble en cuotas, sí o sí tengo que calcular intereses presuntos. Y acá es nada, alguna especie de ejercicio mental sobre qué pasa con las ventas de inmuebles en diferentes casos. Si yo tengo una persona física que lo mantiene inexplotado y lo vende, estamos hablando, si hablamos de casos de inmuebles comprados a partir del 1 de enero de 2018, esta persona física que lo mantiene inexplotado y lo vende está grabada por la renta cedular, por el impuesto cedular.
Una persona física que lo tiene arrendado también estaría eventualmente gravado con el 90.5 de impuesto cedular. Una persona física que lo destina a parcería, acá podemos tener algún problema, porque el aparcero es una especie de coproductor, tiene riesgo empresario y se asimilaría bastante a un unipersonal. Entonces no es de descartar que el fisco, y de hecho lo hace, lo considera sujeto empresa también a él, no como un mero arrendador. Por tanto, puede tener que enfrentar un impuesto a las ganancias y directamente por la tasa progresiva. Una persona física que lo explota personalmente está claro que es unipersonal y va por tasa progresiva. Una sociedad anónima o una SRL es directamente gravado por teoría del balance y como sujeto en sí mismo con la alícuota proporcional. El fideicomiso también está gravado, dependiendo cómo sea, puede ser tasa progresiva o tasa proporcional. Y la persona física que lo afecta a un patrimonio de sociedad de hecho también eventualmente tendría que pagar el impuesto por la tasa progresiva como una renta de tercera categoría. Muchas veces nos vamos a encontrar con que nuestro cliente nos plantea, che, tengo el inmueble adentro de la anónima, ¿qué hago? ¿Vendo el inmueble o vendo las acciones? Y acá nos tenemos que dividir o tenemos que tomarnos desde la postura de si yo estoy asesorando al que está vendiendo, venderé las acciones. Te sacás la sociedad encima, pagás el 15%, lo haces en una tarde certificando la firma en el boleto de compraventa. Es infinitamente mejor y menos traumático. Y además le paso el pasivo del impuesto a las ganancias. Estamos hablando de una sociedad anónima, entonces lo que nos pasa con los inmuebles rurales en una sociedad anónima es que si son viejos tienen un valor total y absolutamente irrisorio. Y cuando lo vendo, y al no permitirse el ajuste por inflación, tengo una diferencia tan bestial que hace que que obviamente que me llamen a mi contador para ver cómo hacemos para temperar el impacto de ese impuesto, ¿no? Recordemos que hay cosas que se compraron en $500.000 en el 93 y que hoy valen una millonada en pesos, y entonces esa millonada en pesos contra los 500.000 pesos que eran dólares en el 93 dan un número que es impagable, es confiscatorio, lo que fuere. Entonces, desde el punto de vista entonces del vendedor está claro que me conviene la venta de acciones. Ahora, si yo soy el asesor del comprador, le digo, ni loco, comprale el inmueble, no te compres la sociedad. La sociedad puede tener adentro 50 muertos y no los vemos. No, pero hacemos un due diligence. Sí, el due diligence lo hacemos, pero nada, puede haber un montón de cosas que yo no esté viendo. Y además lo que está haciendo quien me está cediendo el inmueble es, además de no permitirme a mí amortizar ese inmueble con todos sus bienes al valor de mercado actual que lo estoy pagando, me está pasando el pasivo tributario enorme que tiene con el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Él lo había comprado en 500.000, lo vende en 60 millones, 60 millones por el 30%, más eventualmente el 7% si se quiere llevar los dividendos, está en el 35%. Me está pasando un número de 20 millones, o un número más grande de impuesto a las ganancias. Conclusión, si yo le compro la sociedad, pero al año me cansé del campo, me quiero ir, me asusté, lo que fuera, al otro, si no me compra la sociedad, al que me compra el inmueble, me va a generar un impuesto a las ganancias enorme a mí, una pérdida gigante por haber hecho esa inversión. Con lo cual, mi recomendación es no comprar la sociedad, comprar el inmueble. Eventualmente puede existir alguna ventaja muy grande por comprar la sociedad. Si realmente el vendedor es un tipo informado, puede plantearme que si el inmueble vale $3 millones, me lo va a bajar a $2.500.000, cosa que en la práctica generalmente no ocurre. Y ahí por ahí yo digo, sí, bueno, me conviene, yo me lo voy a quedar, no me importa, me interesa por ahí poderle bajar un poco más el valor a la compra de acciones. Y entonces por ahí sí sirva. Hay en estas cosas, cuando uno está por vender el inmueble,
desde la sociedad y después termina vendiendo las acciones, hay que tener cuidado porque hay algún antecedente muy viejo, puede haber más nuevos, pero este es el más famoso, que es la causa Viñes, que es una causa vieja donde él era al revés, tenía el inmueble una sociedad y se lo pasa a una persona física porque le era más barato, porque había un impuesto que se llama ganancias eventuales, y le era más barato venderlo desde la persona física que la sociedad. Pero como ellos ven que todos los esfuerzos de venta los hace la sociedad y después lo termina vendiendo, o los hace la persona física y después lo termina vendiendo la sociedad, el fisco dice esto es una mentira. El que iba a vender el inmueble hicieron un pasaje de manos y termina siendo vendido por otro sujeto porque es más barato. Entonces ignoran lo que hice, descorren el velo jurídico y le aplican el impuesto completo como si lo hubiera vendido la persona física. De estos casos, o parecidos y muy burdos, está el caso de los cines Village de Recoleta, donde se están vendiendo estos cines y se venden a la mañana ante un escribano en $1 millón. Y a la tarde y ante el mismo escribano, el comprador lo vende en $12 millones a un tercero y quedaron todos presos. El vendedor, el comprador del medio y el escribano, todos presos porque no se puede imaginar una situación o una operación peor pensada si intentaban hacer una desprolijidad, ¿no? Porque hacerlo todo el mismo día, todo con el mismo escribano, pero bueno. Entonces, hay que tener, cuando uno está tratando de vender el inmueble desde una sociedad y eventualmente termina vendiendo las acciones, por ahí hay que tomar algunos recaudos, como que esperar, dejar pasar algo de tiempo entre la última oferta del inmueble como la sociedad, desde la sociedad, y después que haya más tiempo hasta la negociación y la venta de las acciones, etcétera. Pero bueno, en la práctica se han vendido sociedades y no ha pasado gran cosa. Excepto esto del Cine Village, que después es demasiado desprolijo, es un descontrol. Después tenemos algunas otras alternativas, o sea, si eventualmente mi cliente insiste con vender el campo, ¿qué podemos ofrecerle? Y bueno, le podemos ofrecer venta y reemplazo, podemos ofrecerle devengado exigible, bueno, lo que habíamos hablado, la venta de la sociedad, una eventual reorganización societaria, o disolver o reducir el capital. Recordemos que los inmuebles por ajuste y por inflación impositivo no se ajustan, solo se ajustan las compras a partir del 1 de enero de 2018, del primer ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2018, y existe todavía alguna posibilidad de ajustar lo anterior, pero solo si yo me adherí al revalúo que vino legislado por la 27430, cosa que hizo de mis clientes, lo hizo solamente uno, o sea que no es una cosa común, y la verdad que resultó ser positivo haberlo hecho, porque me permitía pagar un impuesto por la actualización, pero además de acá en adelante seguir actualizándolo, y los IPC de los últimos años empiezan a ser muy significativos y realmente están levantando el valor de las amortizaciones de forma muy significativa. Bueno, venta y reemplazo. Venta y reemplazo yo creo que era un instituto que no se conocía mucho hace unos años, hoy está en boca de todos, es bastante utilizado, bastante conocido, tiene su régimen de información y ha tenido una modificación, algunas modificaciones interesantes en la última reforma. Primero, la venta y reemplazo es la posibilidad que me da el fisco de no tributar sobre la venta de un bien de uso para que yo acceda a un reequipamiento. O sea, no me van a hacer, generalmente los bienes de uso generan una renta significativa, entonces dice, no me pagues el impuesto en tanto y en cuanto vos te reequipes. En cualquier cosa, no, en un bien que en el caso de bienes muebles sea un bien de uso, y en el caso de bienes inmuebles ya vamos a ver que pueden tener otros destinos que antes no se podía y que los incorpora la 27430.
El plazo para ejercer la opción es un año que puede ir para atrás o para adelante, o sea, yo puedo vender y después comprar, que es el caso normal, o puedo eventualmente comprar y después decir que esa compra obedece a la venta que vino después, o sea, afecto la compra a la venta con anterioridad cuando compro y después vendo, ¿no? Eso puede ser un año para adelante y un año para atrás. Con los inmuebles tenemos alguna excepción, que es que yo puedo reemplazar dentro del año y me dan, para que termine de reinvertir los montos, 4 años más para terminar de construir. O sea, yo tengo que comprar el nuevo predio, iniciar la construcción dentro de un año, y si yo inicié la construcción dentro de un año, puedo invertir los montos hasta completar. Me dan un tiempo de 4 años más desde el cumplimiento del primer año. Ahora, hay una cuestión bastante importante en lo que es venta y reemplazo de bienes muebles y venta y reemplazo de bienes inmuebles. Cuando lo vemos en la facultad nos dicen lo que tengo que reinvertir es la utilidad generada por la venta del bien, pero esto tiene algún detalle importante en materia de inmuebles, porque para bienes muebles tengo que reinvertir la utilidad generada, la utilidad impositiva generada por la venta del bien, pero para la venta de inmuebles lo que debo reinvertir es el producido de la venta. Esto quiere decir el valor al que vendí, el total de la venta. Y si no invierto el total de la venta, entonces la venta y reemplazo la voy a utilizar, pero por una porción que va a responder proporcionalmente al monto reinvertido del monto total de la venta. Ahora, ¿qué es lo que me hace? ¿Cuál es la consecuencia de hacer la venta y reemplazo? La consecuencia es que el monto de la utilidad contenida en esa venta lo voy a afectar a la compra de un nuevo bien, y por ese monto, por la concurrencia de ese monto, o hasta la concurrencia de ese monto, no voy a poder amortizar ese bien. Y acá va a ser igual en inmuebles y en muebles. O sea, lo que me va a quedar, la porción del nuevo bien o del bien de reemplazo que me va a quedar vedado a amortizar es el monto de la utilidad impositiva contenida en la venta. O sea, en un inmueble yo tengo que reinvertir el producido de la venta, pero la parte que me va a quedar vedada a amortizar del bien de reemplazo es solo la utilidad contenida en esa venta. No sé si esto se entendió, pero... Poder de síntesis. Bueno, lo importante en venta y reemplazo es las cesiones onerosas es que se agregan, además de los bienes de uso, la posibilidad de amortizar bienes que están destinados, de utilizar venta y reemplazo en bienes destinados a locación, arrendamiento, usufructo, uso, habitación, antícresis, superficie y otros, siempre que tengan, en el caso de inmuebles, 2 años de antigüedad en dichos destinos. Esto es ampliar el ámbito en el cual se utilizaba. Nos va a quedar un montón de cosas sin ver, pero bueno, otras cuestiones importantes que ocurren con la venta y reemplazo es que el destino debe tener, como mínimo 2 años. Y la novedad es que lo que me dice acá es que si yo no reinvierto, voy a tener que reincorporar la utilidad que yo bajé del año anterior, en el año siguiente o en el ejercicio siguiente, ajustada, o sea, actualizada, sin perjuicio de intereses y sanciones que se me pueden cobrar si se descubre que yo lo que hice fue diferir a propósito el impuesto sin intenciones de reinvertir. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si yo lo que hago es que me falta reinvertir una parte nada más, o sea, reinvertí, compré un inmueble pero no llegué a reinvertir todo lo que tenía que reinvertir, entonces voy a tener que reintegrarle la utilidad actualizada, pero no se habla en ese caso de sanciones y de intereses, solo para el caso en que no reinvierta nada. Y por otro lado, y esto sí es importante, es
que lo que me piden es que actualice los valores. O sea, si yo vendí hace 6 meses y voy a reinvertir ahora, no es un valor nominal el que tengo que reinvertir, sino que voy a tener que actualizar por IPC el monto de la venta y reinvertir sobre el monto ajustado, el monto actualizado. Y esto ha generado problemas cuando hay diferencias, ejercicios donde no operaba la 27430, yo vendo un bien en un ejercicio donde la 27430 no estaba vigente y compro el bien en un ejercicio donde la 27430 sí estaba vigente y entonces, ¿qué hago? ¿Actualizo ese bien viejo y lo traigo para acá para gastar un poco más en el bien de reemplazo? ¿O digo, no, eso cae dentro de la vigencia de otra norma y por tanto entonces no lo tengo que actualizar? Bueno, estas son cosas que no están dichas. Nosotros tuvimos ese problema en el estudio y nos aventuraremos a ver qué pasa, no lo actualizamos. Bueno, estas son las normas de 20 reemplazo, hay un régimen de información, ese régimen de información lo tenemos que llenar antes de la presentación de la declaración jurada y eventualmente asociar el bien que reemplazo dentro del año, volver a abrir en el aplicativo, no es un aplicativo, es una página web en transferencia de inmuebles, creo que está, artículo 67, y asocio el bien que reemplacé al bien que yo ya había informado como 20 de reemplazo y de esa forma cierro el círculo y el fisco queda contento que yo reemplacé dentro del año. Estos son algunos... Bueno, los profesionales pueden utilizar 20 y reemplazo. Y de vengado exigible, nada, saber que existe es la posibilidad de vender en... ya estamos muy pasados, ¿no? No, está tranquilo. Ah. No voy a quemar el café, lo único, pero... el de vengado exigible es la posibilidad de que cuando hago una operación que cae en más de un ejercicio, a diferir la utilidad contenida en esta operación en los ejercicios subsiguientes, ¿no? En el caso de mercaderías me pide que lo avise al fisco, es que haga alguna especie de nota, no está establecido cómo, no está reglamentado cómo, pero siempre lo que hacemos es una nota. Yo recomendaría que también lo hagan en el caso de una venta de un inmueble. Recordar que cuando estoy vendiendo en cuotas un inmueble, estoy generando un eventual interés presunto por artículo 48. Como reorganización, para escaparme del impuesto a las ganancias, puedo hablar de una escisión que tiene sus pormenores y no vamos a entrar en eso, pero bueno, sería otra alternativa. Otro problema que tenemos cuando vendemos el inmueble en una sociedad es qué hacemos con la plata una vez que entra, porque ahora eventualmente tenemos que dar dividendos, tenemos que pensar si los accionistas van a retirar esos fondos y ver cómo vamos a tratar esos retiros. Si disolvemos la sociedad, porque no va a haber más hechos imponibles, no va a ser más actividad y eso nos va a generar impuestos sobre los dividendos, eventual impuesto de igualación. Y una cosa muy importante es avivarme rápido y eventualmente antes de que cambie el próximo gobierno a pedir la reducción de anticipos, porque es un resultado extraordinario. Y cuando me olvido de esto, el dueño de la empresa, que ya está diciéndome malas palabras por el impuesto que tiene que pagar, se enfrenta a un anticipo bestial, que si yo no me avivé y lo reduje a tiempo, tenemos un problema. Yo creo que no va a haber demasiado tiempo más y hay que hacer abrir para preguntas. Listo. Bueno, quedará el material para el que quiera después profundizar. Yo mañana voy a estar dando vueltas por acá, el que me quiera preguntar algo del material o tenga alguna duda me engancha. Y bueno, abrimos a... Siga, ya que estás... Héctor es el que tiene que decir. Abrimos a preguntas para el que quiera, tenga alguna inquietud. Bueno, pareciera que no hay preguntas. Claudia. Cristóbal Cortés, porque siempre los dos vamos preguntando. Mariano, no, seguramente lo dijiste, pero qué importante la modificación de la reforma tributaria
para cuando se es venta y reemplazo, especialmente en un campo que quizás no está, no tiene buenos rindes y demás, y realmente era un problema querer venderlo, y ahora se puede vender con venta y reemplazo, con la posibilidad de quizás comprar, suponete, un edificio para arrendarlo. Es una buena salida, ¿no es cierto?, que implementó la reforma tributaria. Sí, recordemos que antes la postura del fisco era que si yo tenía un campo y lo arrendaba y mi sociedad tenía como objeto el inmobiliario, entonces sí lo tomaba como bien de uso y yo podría reemplazarlo por otro bien de uso. Pero si yo explotaba un campo y un campo anexo lo estaba arrendando, me decía, no, tu actividad principal es la de explotación del campo y la de arrendamiento es secundaria, y por tanto el campo es una inversión, no es un bien de uso y no puedes utilizar venta y reemplazo, y así se cayeron un montón de operaciones, con lo cual sí, es muy importante eso, es abrir a otros destinos y alivianar y darle un poquito más de lógica al instituto. Lástima que no lo hicieron con el cedular, que yo pueda reemplazar también, pero sí, eso estuvo muy bueno, la 27430. Y con respecto a la disolución, ¿no? O sea, cuando disolvés una sociedad y adjudicás el inmueble, entonces, ¿qué posición tenés vos en ese caso? No, yo creo que hay algún artículo en la ley que habla de cuando uno cede un inmueble a un precio no determinado, y desde ese lado me pueden correr un poco mejor que este planteo que le hicieron a esta gente en el dictamen 71 del 2004, que lo que terminan haciendo un esfuerzo intelectual bastante importante, terminan diciendo que yo estoy entregando las acciones y ellos me contraprestan el inmueble, y entonces por eso es como que lo asimilan a una venta, y entonces dicen, bueno, yo no puedo perjudicar a una empresa que es igual y tiene que vender, y ustedes que se disuelven, hay un tema de igualdad entre los entes, y yo estaría perjudicando al que vende en términos reales. Y yo lo que digo, no, este es un inmueble mío, no hay una real transferencia. Está bien, somos personas jurídicas, una persona jurídica y una persona humana, pero en su momento Rey decía que era una comunicación de bienes, y además yo no entiendo una contraprestación ahí. La sociedad que se disuelve, distinta es la reducción de capital, pero una sociedad que se disuelve es un bien que termina su vida, es una sociedad que termina su vida vital y medio que se desvanece, ¿no? No es que se quedan con mis acciones y esas acciones les sirven para algo. Entonces la verdad que no me gustó la justificación, y nosotros lo hemos hecho y no hemos respetado este dictamen, y yo creo que más por suerte que porque la verdad que porque no aparecieron, la cosa anduvo bien y nada, pero estoy seguro que si llegado el caso de que venga el inspector, van a adoptar una postura o agarrada al dictamen o desde otro lado, pero me van a querer cobrar como una venta a valor de plaza, ¿no? Sí, te quería hacer una consulta. Como vos bien dijiste, si se suscribe un boleto, por ejemplo, antes del 31 de diciembre de 2017, por un valor menor al 75% del total, ¿no? No es controvertido, o sea, que un decreto del 1180 vaya por sobre lo que el fin del legislador en la ley 27430. Es una medida antielusión que se incorporó de acuerdo a las medidas BEPS, pero no sé si un decreto puede estar por sobre la ley, ¿no? Y yo creo que es arbitrario, porque fijan un número. Sí, adentro de este decreto establecen un montón de normas reglamentarias donde, la verdad que es medio como un hecho imponible nuevo, y no, yo no lo había pensado, pero es válido, es así como decís vos, es para discutirlo. Sí. ¿Por qué estoy en un 74 y no compré? Y si estoy en un 75, entonces sí, es el del 74 paga todo el impuesto y el del 75 va a quedar fuera del impuesto. Sí, yo creo, nada, es válido el planteo. Sí. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, lo que continúa es un buen café, creo, ahora. Un receso de 30 minutos.
Brillante.